Bueno, como ya se dijo anteriormente, mi nombre es Esteban Manotas. Junto con Carlos trabajamos en Olarte Moure. Sin embargo, yo estoy en el área de búsquedas e inteligencia competitiva. Y parte de lo que le queremos compartir en este restante de tiempo es algunas herramientas y aspectos que deberían tenerse presentes o que consideramos nosotros que son relevantes a considerar al momento de exportar a Japón y que podrían ser extendibles no solamente a Japón, sino a cualquier otro mercado. ¿Qué información podría ser útil al momento de exportar? Indudablemente, pues identificar mercados. Eso es un aspecto esencial, creo que es la base de cualquier proceso de exportación. También es importante conocer los requisitos de ese mercado, por ejemplo, cuando estábamos hablando ahora de los requisitos de no solamente de empacado, de presentación de productos, sino también el cumplimiento de ciertas normas o lo que nos compartía Carlos un poco con respecto a la experiencia de CDB, en productos de CDB, hablando del mercado japonés, y así sucesivamente para los demás. Entonces, por ejemplo, temas fitosanitarios o ciertas normativas internas que nos pueda exigir el país, en este caso Japón, para los productos que quisiéramos llevar. También es importante, y conectando un poco con la pregunta que nos hacían sobre litigios, analizar posibles infracciones. Esta última no es tan común, o por lo menos en mi experiencia, no es tan común que la consideren al momento de exportar. Y parte de la presentación va a girar en ese punto. ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué es relevante? Y cómo no considerar a veces esto puede llevar simplemente a anular el negocio, a que se me acabe la oportunidad de exportación, aún teniendo un producto de alta calidad. Y lo último, o de los 4 aspectos que consideramos muy relevantes, es identificar aliados o socios para los efectos de la exportación o para los efectos de aperturar o tener participación en esos mercados. Cuando hablamos de la parte de la identificación de mercados, recurrentemente podríamos hacerlo por estos tres elementos, y es identificar líderes de mercado o principales compradores, también identificar los países importadores que tienen también presencia en ese mercado y los países de protección. ¿Por qué es importante diferenciar entre países importadores y países de protección? Una cosa es, y ustedes lo saben, es donde surge la tecnología, otra cosa es donde se aglomera o se adapta a la tecnología. Y eso es relevante, aun cuando estuvimos hablando de un solo país, para poder saber con quiénes competimos o con quiénes nos vamos a aliar. Particularmente, si nosotros queremos llevar productos de alto valor. ¿Por qué? Como veíamos, podríamos estar exportando commodities o productos estándar hacia el mercado, hablemos más específicamente, japonés, pero como nos decía Carlos en un principio, la idea es llevar productos diferenciados, productos donde ellos evidencien que no es el producto rutinario y que por eso están dispuestos a trabajar con nosotros y no de pronto con el proveedor tradicional, ¿cierto? En ese orden de ideas, si hablamos de productos con potencial innovador o con diferenciales, ya nos salimos de los commodities y estamos hablando de productos que tienen implícito temas tecnológicos en ellos. Entendiendo tecnología no como los gadgets o los dispositivos como corrientemente tendemos a pensar. Corrientemente cuando hablamos de tecnología solamente pensamos en el computador, en los celulares y en estos dispositivos. Tecnología, como el mismo concepto o la palabra lo implica, es conocimiento implícito en un producto y que aborda una solución. En ese orden de ideas, por ejemplo, en productos agropecuarios también hay tecnología implícita. No solamente es tecnología lo que hablamos de cuarta revolución, sino también, por ejemplo, un aditivo, un ingrediente activo, podrías también tener tecnología. Un producto, vámonos a algo sencillo, un café de origen con ciertas aromas, con ciertas características organolépticas que permite que sea diferenciado. Eso también tiene tecnología implícita.
Entonces, salgamos, cuando hablemos de tecnología, y sobre todo pensando en mercados especializados, como es el mercado japonés, pensemos en esos diferenciales que tienen nuestros productos y en esos diferenciales identifiquemos cuáles son los que tienen acompañados aspectos tecnológicos. Por ejemplo, productos de cannabis, muchos de ellos tienen asuntos tecnológicos asociados. No solamente por lo novedoso que pudiese ser el producto, sino por los procesos que se utilizan para poder obtener esos productos. Y conectando eso, aquí comienza a volverse relevante este asunto de identificar líderes, los líderes tecnológicos o los líderes de mercado, porque recurrentemente el liderato o el líder de un segmento de mercado corrientemente tiene atado un liderazgo asociado a su liderato tecnológico. Es algo que viene muy de la mano. Entonces, vamos a hablar, o le quisiera mostrar un poco de, voy a hacerlo un poco al contrario, para poder hacer la identificación de mercados. Cuando hablamos de países de protección, generalmente se analizan las geografías donde se están protegiendo las patentes. Voy a irme en el mundo de las patentes. ¿Por qué? Porque uno protege o se protegen patentes en aquellos mercados que sean de interés para la tecnología que está asociada a la patente. Por ende, es un indicador indirecto. Si yo identifico mercados recurrentes para un área tecnológica, lo que me está diciendo esa identificación es que en esos mercados hay un interés de consumo o generación de la tecnología. Por ende, ese mercado o esa geografía donde están esas mayores tendencias de protección son mercados naturales para los productos que asocian la tecnología. No sé si soy claro en ese mensaje. Ese es uno de los motivos por qué cuando se habla de indicadores de patentes, va muy asociado con indicadores de innovación. Porque son mercados o donde se consume o donde se genera. Entonces, si yo tengo un producto, cualquiera de ustedes puede reconocer el producto de ustedes, y quisieran saber dónde posiblemente son esos mercados de mayor interés para los productos de ustedes, identifiquen cuáles son los mercados donde recurrentemente se protege la tecnología asociada a su producto. Y allí van a tener un primer sensor de cuáles son esos mercados de interés. No es una forma común, pero ello no quiere decir que sea una forma errada. Es más, es la forma más recurrente utilizada por extranjeros para saber dónde protegen sus patentes y por ende dónde primero extienden sus primeros exportaciones. No sé si todos han hecho ese ejercicio a nivel de sus productos o tienen ya identificado sus mercados naturales para sus productos. Aquí estamos hablando del mercado japonés, un mercado específico, pero ello también le puede servir. Japón es una de las oficinas, si no estoy mal, es la quinta oficina con mayor trámites de patentes a nivel mundial. La primera es China, la segunda es Estados Unidos, la tercera es el mercado europeo, y no recuerdo la cuarta o la quinta si es Corea o Japón, no recuerdo exactamente la posición. Pero eso significa, y tiene un primer indicio, que hay un alto interés de mercado respecto al mercado japonés. Pero la invitación a este primer punto es identifiquen cuáles son sus mercados de interés para los productos o las tecnologías que ustedes utilizan. ¿Cómo pueden hacer eso? Existen varias bases de datos para estos fines. Algunas son públicas, otras son pagas. Aquí les estoy mostrando las más comunes y las que yo creería que son las que deberían ser las más utilizadas. De las gratuitas, allí les pongo 5 que son gratis, no necesitan pagar nada. En algunas hasta pueden crear un usuario para que guarden la información que van consultando, depurando y les permita hacer análisis. Algunas hasta les permiten establecer alertas, lo cual es bastante útil. De pronto, si tienen conocimiento o formación en vigilancia tecnológica, eso les puede servir. ¿Cuál les recomiendo
Particularmente, les recomiendo Google Patents, se las recomiendo mucho, con un aspecto muy relevante, y es que Google Patents ha venido incluyendo información de la oficina japonesa. Entonces, ahí también pueden hacer una identificación de patentes japonesas. Les recomiendo mucho Patent Scope. Patent Scope es la base de datos administrada por la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. También tiene, su fuerte es las patentes que se tramitan vía PCT. Ya hago anotación de que es el PCT, pero ha venido de manera indirecta asociando patentes de la oficina japonesa. Y bueno, las otras también son muy recomendables, pero yo particularmente en un nivel, digamos, de una exploración básica, con esas dos, creo yo que es suficiente o un buen indicio para hacer ese monitoreo. La notación, que es PCT. De pronto alguno sabe qué es PCT o ha escuchado. Bueno, el PCT, las patentes, al igual que los diseños industriales, al igual que las marcas, son territoriales. Significa que yo tengo derecho de patentes en aquellos mercados, en aquellas jurisdicciones donde he tramitado y agotado el derecho de patente, el trámite para obtener el derecho de patente. Primera nota, no existe la patente mundial. Eso no existe. Entonces, para que quitemos de pronto ese primer mito, ese primer error o esa leyenda que se habla por ahí, no existe patente mundial. Es decir, existen patentes territoriales. Por lo tanto, si yo tengo una patente en Colombia, esa patente es válida y es exigible en Colombia. No es exigible fuera de Colombia. Para yo poder tener patente en otras jurisdicciones, en otros países, existen básicamente dos mecanismos, que son el Convenio de París y el PCT. El PCT es un mecanismo que me permite, bajo ciertos tiempos, hacer extensible el derecho que tengo en Colombia, agotando un trámite que posteriormente me permite ingresar a distintos países, del cual son miembros casi todos los países del mundo, entre esos Japón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como ese trámite, esa fase PCT, que significa Patent Trick Cooperation, es administrado por la OMPI, se ha generado una base de datos donde todas las patentes que son tramitadas por PCT, la OMPI las indexa y permite la consulta. Y como posteriormente pasan a fases nacionales, es decir, a los trámites específicos en las jurisdicciones específicas, por eso ha podido ir aglomerando de esos otros países, patentes que son tramitadas en esos países, pero que fueron tramitadas por PCT. No. Sí, señor, de la Organización Mundial del Comercio. OMPI en español es Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, es parte de la OMC. Y pues en inglés WIPO, WIPO, World Intellectual Property Office, Organization. Pero pues tú la puedes volcar cualquiera de las dos y siempre te aparece, porque además la página está en 9 idiomas, entonces te va a salir. Entonces, retomando aquí y pensando, bueno, quiero saber cuáles son los países líderes, puedo utilizar estos. Existen bases de datos pagas. Por ejemplo, nosotros hacemos uso mucho de PubBase. Creo que la universidad tiene una, creo que es PubBase también, no estoy seguro. PubBase, ¿qué es lo que diferencia? ¿Qué tiene diferente respecto a las otras? Y es que PubBase o las pagas aglomeran la información de las oficinas de patentes alrededor del mundo. Entonces, en una sola base de datos yo no tengo garantía absoluta, pero sí una mayor certeza de una mayor cobertura. Además, la indexa y tienen herramientas para hacer el análisis de la información. Entonces, identificar tendencias, actores y una cantidad de cosas adicionales que nos permiten hacer vigilancias. Sin embargo, en una primera observación, eso también lo pudiesen hacer en las gratuitas y también lo pueden hacer, por ejemplo, con Lens y con Patent Inspiration. Lens es un esfuerzo filantrópico de ir asociando bases de datos de otras partes de varios países y que te permite hacer tratamiento de la data para identificar esas gráficas de una manera bastante amigable con el usuario. La usabilidad es fácil. Entonces,
mi primera recomendación son bases de datos que básicamente uno no necesita tener un entrenamiento muy grande para hacer esa primera consulta y que pueden agotar y hacer sus búsquedas para identificar esos líderes. ¿Qué es la diferencia que van a tener? Y es que no la mala noticia, sino la anotación, y es que buscar en patentes hay que saber de patentes. ¿Alguno ha leído o ha tenido la oportunidad de observar una patente, de agotar una patente en algún momento? Artículos científicos, yo sí creo que casi todo. Es más común. Así como los artículos científicos tienen una estructura, las patentes también lo tienen. Y cuando uno va a consultar estas bases de datos, siempre le va a preguntar, bueno, ¿cuáles son sus palabras claves? ¿Cuál es su ecuación de búsqueda? Hablando ya más estructuralmente. ¿Dónde quiere buscar? Y ahí es donde mucha gente se pierde. No saben, y les aparecen las opciones y muchos salen a buscar en los títulos, porque tenemos el entendido de artículos científicos. Los títulos en los artículos científicos tienen una función bastante fuerte, en patentes no. ¿Por qué? Porque en las patentes los títulos es meramente indicativo de qué se trata el invento, más no es descriptivo. Por lo tanto, si mi composición es, por ejemplo, un ingrediente activo para las formulaciones farmacológicas, en un artículo eso podría ser un título muy descriptivo. En patentes puede ser composición y ya. Así de sencillo. En ese orden de ideas, la lógica de búsqueda en patentes difiere diametralmente de la lógica de búsqueda en artículos científicos. Por ejemplo, muchos tienden a buscar en las reivindicaciones y dicen, no encontré nada. Y cuando uno conversa un poco, la respuesta es que no entendí. Las reivindicaciones tienen una estructura de redacción muy particular y tiene una forma de interpretar. Es más, ese es lo que puede llevar a que alguien como Carlos o como yo pueda ser considerado un conocedor de patentes, saber interpretar reivindicaciones. Ese es el plus y ese es el punto en patentes. O la otra es el descriptivo, o van y miran la figura y dicen, que las figuras no se parecen para nada. Las figuras son meramente soporte, más no son descriptivos en una patente. Es más, la figura, una patente, si eres un buen descriptor, puede que ni siquiera necesites figuras. Entonces, esos son elementos que por eso les digo donde fallan muchas veces. ¿Cuál es mi recomendación aquí entonces? Hombre, hagamos un primer acercamiento que nos permita tener una data. Obviamente en esa data puede que sea una data, hablando en palabras estadísticas, sucia, puede que haya mucho ruido en la data, pero es un primer indicio que nos permite censar cuáles son posiblemente esos mercados y ya de pronto sí podemos profundizar ya en un ejercicio de vigilancia o una búsqueda temática, un análisis cienciométrico más profundo y ahí sí de pronto buscar personas que nos puedan apoyar en esa parte, que conozcan y sepan de patentes. Pero indudablemente la data de líderes, países líderes en asuntos de patentes, sí es un indicio muy claro de cuáles son los mercados de interés para cierta área técnica, particularmente si yo tengo un producto o una tecnología asociada a ese producto. Simplemente aquí un ejercicio que hemos realizado y es de una manera muy rápida y quisimos ver cuál es la distribución de países donde más se presentan solicitudes de patentes asociadas a aceites esenciales derivados de un producto de una fruta. O sea, es una búsqueda muy rápida y lo que nos arroja la base de datos es esto que tenemos en pantalla. Veamos, por ejemplo, el caso de Japón. No es nada despreciable. 783 solicitudes de patentes los últimos 20 años. Esto no es todo el histórico. ¿Por qué cogí los últimos 20 años? De pronto a alguien se les puede ocurrir. Ustedes vieron en la diapositiva que mostraba Carlos cuando hablaba de patentes de software. Había una parte que decía tiempo de protección. De pronto alguien la recuerda. ¿Cuánto era ese tiempo de protección? 20 años. Eso significa que cuando le otorgan una patente, es exigible el derecho, siempre y cuando se cumplan otras condiciones,
durante 20 años contados a partir de la fecha en que se presenta la solicitud. ¿Por qué hice yo esto corta 20 años? Porque si yo voy a exportar, digamos que yo soy un productor de aceites esenciales derivados de cítricos, y yo voy a exportar a Japón, porque allá de pronto hay una farmacéutica que esté interesada, porque le pueda ser interesante, o para efectos aromáticos, o para lo que sea, porque se pueden sacar distintos productos a partir de aceites esenciales, y yo voy a exportar a Japón, me interesaría saber es qué tan minado, si se me permite el término, está el mercado respecto a tecnología protegida asociada o similar a la mía, a los productos que yo voy a vender. Entonces me interesa ver son las patentes que se han solicitado durante los últimos 20 años. No me interesan patentes anteriores, porque puedo partir del supuesto que ya fenecieron, ya ese derecho no está vigente. Entonces por eso hago el corte a los 20 años. Y evidentemente me muestra que el mercado líder natural es China, lo cual no me sorprende, pero el mercado japonés no es nada despreciable en las cantidades. Es más, comparémoslo con Brasil, donde se pensaría que se generan. Bueno, aquí estoy viendo el top 25. Es decir, puede que si aumento el rango del liderato a 50 o 100, me salga Colombia y me salgan otras jurisdicciones. Aquí lo puse fue el top 25. Y eso me muestra estos indicios de solicitudes presentadas. Entonces, primer asunto, no es despreciable. Estoy seguro que si hacemos el mismo ejercicio para cada uno de los productos de ustedes, pensando desde la parte tecnológica, vamos a encontrar también referentes. Esto también me lleva a un primer mensaje, y es, si bien Japón no es el líder en cuanto a solicitudes, primero, no es despreciable, y segundo, ya con algo que voy a hablar más adelante es, tengo que tener o hacer la debida diligencia de que de pronto lo mío no esté protegido total o parcialmente. ¿Por qué creen que esa pregunta es importante? Parcialmente o totalmente, bueno, parcialmente habría que verlo, el detalle más, ¿qué es esa parcialidad? ¿Cierto? Pero sí es por ese motivo, y es, imagínense uno ingresando a un mercado y que un año después tenga un litigio, o una anotación, o alguien diciendo, ve, estás utilizando mi propiedad intelectual. No un litigio, porque ya Carlos nos comentaba que culturalmente no son muy pro litigios, pero si son de, esta es mi propiedad privada, me estás infringiendo mi propiedad privada, entonces sentémonos a hablar. Y si la reputación es algo altamente importante, como Carlos nos compartía, y seguramente Cámara ha hecho el esfuerzo de mostrarles a ustedes eso, la reputación, bueno, en todos los negocios, pero en el sentido japonés es casi, como dice Carlos, el 90%. Entonces, imagínense el daño reputacional que ustedes podrían hacer por no, o hacerse a sí mismos por no haber agotado la debida diligencia de estas preguntas previas a llevar sus productos o sus tecnologías al mercado japonés. Entonces, y aquí conectando con lo anterior, analizar las posibles infracciones. Y no solamente marcarias, sino también en diseños industriales. También podría ser, o sea, así como uno puede hacer infracciones marcarias, también se pueden hacer. Bien sea porque se parezcan, porque puede generar confusión, porque tu marca, al generar esa confusión, está aprovechando la reputación de otro. Entonces también sucede. Tema marcario, Carlos nos mostraba como lo esencial, pero obviamente eso es como los elementos mínimos que se deberían considerar. Pero en el análisis, por ejemplo, de protección de la marca, un análisis, esa búsqueda de análisis marcario,
uno de los elementos que podría eventualmente estar diciéndote el agente de propiedad intelectual es, si la marca no es registrable, los argumentos de por qué, y puede que sea porque es similar o puede llevar a confusión respecto a una marca previa. Y eso ya te dice, es un análisis de riesgo, en principio. ¿Por qué? Porque te está diciendo, digamos que aunque quieras protegerla o no la protejas y te vayas al mercado japonés sin marca protegida, puedes estar eventualmente involucrado en una infracción del derecho de tercero. Porque al igual que en patentes, aunque yo no proteja, y bueno, en todo en propiedad intelectual, aunque yo no tenga propiedad intelectual, no quiere decir que yo no esté metido en el mundo de la propiedad intelectual. Yo ya lo estoy. Y eso pasa en marcas también. También podría estar pasando en diseños. Y también pasa en patentes. La cuestión es que la marca tú la puedes cambiar, ¿cierto? El diseño lo podrías modificar. Pero si tu tecnología es lo que le da vida a tu producto, pues también lo podrías hacer, pero ¿cuánto es ese cambio? ¿Cuánto te cuesta? Y toda la investigación. Entonces, por eso la infracción en patentes no es que sea más importante, sino que las consecuencias son diferentes y a veces son más trágicas internamente. Sí. Mira, no soy abogado en Japón. Yo soy, pues, entre las cuestiones, pues yo soy abogado aquí en Colombia. Soy ingeniero mecánico, pero también soy abogado. Entonces te podría decir desde Colombia, ¿cierto? Y creo que es igual casi en todo el mundo, porque también sé que lo que pasa en Colombia se replica a nivel de propiedad intelectual a nivel del mundo. Una cosa es tu razón social. Es más, tu empresa se podría llamar Inversiones, tu apellido, SAS. Esa es tu razón social. Pero tu marca no necesariamente tiene que ser tu razón social. Es más, recurrentemente la marca no tiene conectividad con la razón social. Y recurrentemente, uno de los errores más comunes es pensar que porque yo ya tengo mi razón social ante Cámara de Comercio y tengo la sociedad debidamente registrada, y yo ya tengo marca. Y no, la marca tú la tienes cuando agotas el trámite ante la oficina competente, que en nuestro caso es la Superintendencia de Industria y Comercio. Mira que son oficinas distintas. Tú el registro de la sociedad lo haces ante Cámara de Comercio de la localidad donde tenga asentamiento o domicilio la sociedad. En Japón pensaría que es igual. Una cosa es la razón social, otra cosa es la marca. Son dos cosas distintas. Pero bueno, hablemos un poco del tema de infracciones y sigamos con nuestro ejemplo. Después yo vine y extendí, me fui solamente, anteriormente veíamos el mundo, ahora me fui a ver Japón. Recordemos, estamos en el ejemplo de tecnologías protegidas por patentes relacionadas con aceites esenciales obtenidos desde frutas o vegetales. Ese es nuestro ejemplo. Y estas son lo que nos muestra el histórico desde los últimos 20 años. Nos está mostrando solicitudes, que es la de arriba, concedidas y primeras aplicaciones o primeras prioridades. ¿Por qué el tema de las prioridades es importante? Las prioridades sí me hace alusión a tecnología generada en Japón. ¿Cierto? Las solicitudes me hace alusión a tecnología. Comprende tanto las generadas en Japón como las generadas fuera de Japón y que posteriormente tienen su solicitud dentro o son tramitadas en Japón. Y las concedidas es la cantidad de patentes concedidas. Ya esto me da un indicio más claro de cómo podría estar el mercado. ¿Por qué es esta gráfica importante? Porque dos cosas. Primero, desprecian las cifras de 2020, 2021 y 2022. ¿Por qué? Porque los trámites de patente tienen una particularidad y es que yo radico una solicitud y va a estar un tiempo que no es público. Ese tiempo recurrentemente puede ser de 12 hasta 30 meses, dependerá de un tema del trámite que se agote.
Significa que si nosotros en 5 años hacemos esta gráfica, muy seguramente los datos de 2020, 2021 y 2022 serán superiores. Muy seguramente. Entonces, no, eso también en lectura de estas gráficas, no se lleven la idea de que está bajando o que está decreciendo, sino que esos datos están, como yo digo, en formación. Todavía no están culminados. Importante esta gráfica respecto al ejercicio particular. Ya me dice, no solamente hay solicitudes, sino que hay varias concedidas. Si están concedidas, significa que ese titular del derecho puede enforzar el derecho. Y si yo por algún motivo me encuentro dentro de la cobertura de las reivindicaciones que se le otorgaron, estaría infringiendo y por ende tengo que hacer el análisis correspondiente. ¿Qué otro mensaje manda esa gráfica? Efectivamente, en el entorno japonés, y estamos hablando solamente de un tema específico, no estoy hablando de datos macros, la propiedad intelectual es muy relevante, esto es solamente patentes, aquí no estoy viendo marcas, no estoy viendo diseños. Entonces significa, la invitación que nos hacía Carlos anteriormente es, protejamos lo de nosotros, pero hagamos el debido ejercicio de respetar lo de los demás, que posiblemente no vayamos a estar incursionando en una infracción. Y aquí un tema altamente importante es, normalmente cuando hacemos desarrollo de tecnología, y vuelvo al tema, entendiendo tecnología, no solamente por los gadgets, sino el implicar conocimiento hacia una solución que finalmente se va a materializar en un producto o un servicio. Cuando hacemos ese ejercicio, corrientemente nosotros los colombianos y Latinoamérica no observamos la información de patentes. Podemos observar artículos científicos, de pronto el conocimiento que tengamos en nuestras áreas, la de nuestros colegas, pero no hacemos el ejercicio de observar qué han protegido otros o qué se ha publicado en patentes. Es decir, partimos de un proceso de I+D que observa solamente una parte, no observa esa otra gran parte. Toda patente protege una invención. Una invención es una solución técnica a un problema. Por lo tanto, significa que toda patente divulga soluciones a problemas técnicos. Una solución técnica. Si estamos en un proceso de I+D y lo que hacemos es hacer un desarrollo para lograr una solución hacia un problema que planteamos y no estamos observando este mundo, puede que la solución ya alguien la haya planteado. Y si alguien ya la planteó, a pesar de que yo lo logre, pues digamos, solo, el hecho de que yo después salga al mercado no significa que a pesar de que yo no lo hice con la intención, eso no me excusa de que esté infringiendo el derecho de ese tercero. Por lo tanto, la segunda invitación aquí es, cuando hagan sus procesos de desarrollo de tecnología, observen qué ha pasado en patentes. Hagan ese análisis, por lo menos esa búsqueda, así como lo hacemos en artículos o vemos que otros han hecho, hagamos lo correspondiente también en patentes. Actualmente yo estoy trabajando con una universidad, apoyando procesos de I+D desde etapa 0, precisamente para esto. ¿Por qué? Porque después de que terminaban todo el proceso de I+D e iban a proteger, en el análisis de patentabilidad nos encontrábamos que no tenían novedad. Y como no tenían novedad, no se podían proteger por patentes. Y no solamente pasaba la cuestión de que no se podía proteger, sino que surgiera en el proceso de I+D, desconocimos información técnica que hubiese sido muy útil para la gestión adecuada de los recursos en el proceso de I+D. Eso pasa mucho en Latinoamérica. No estoy diciendo que les haya pasado a ustedes, pero no se sorprende si en algún momento eso pasa. Y obviamente mercados más sofisticados, como es el caso japonés, recurrentemente en los procesos de I+D sí hacen esa observación. Muy posiblemente les va a pasar que al momento de hacer esas alianzas o esas acciones comerciales, puede que le pregunten cuál es su propiedad intelectual. Y ustedes pueden decir mi marca, entonces, le pregunten, ¿y patentes tienen? ¿Por qué creen que le podrían hacer esa pregunta? Porque alguien que está interesado en comprar en su producto podría estar pensando en que le respondan si ustedes tienen patentes.
La cuestión es muy sencilla y es, yo como consumidor o digamos como distribuidor de la tecnología que usted me está ofreciendo, el hecho de que usted me diga si tiene patentes en cierta forma, me está disminuyendo, me está dando un indicio de que yo lo que voy a consumir o lo que voy a adquirir, usted tiene sus derechos y al tener sus derechos, indirectamente no voy a estar yo infringiendo un tercero, porque el derecho de patentes, ese es un derecho exclusivo para ponerme a la venta, la oferta en venta, el uso y la importación o las acciones comerciales de un producto. Significa eso, que no solamente infringe el derecho el que produce, sino también posiblemente el que vaya a comprar para distribuir. Y por eso esa pregunta, le pueden estar planteando esa pregunta. ¿Qué propiedad intelectual tienes? Porque me da un indicio de que hiciste la debida diligencia y que particularmente eso que yo voy a comprar, si al tener propiedad intelectual, o por lo menos estar en trámite, me disminuye los riesgos de que yo estaría infringiendo los derechos de terceros. Entonces, ahí es también es otra anotación. Bueno, aquí lo que les venía comentando. Igual estas memorias le van a quedar a ustedes. Seguramente van a salir 1000 preguntas. Con el mayor de los gustos nos pueden contactar. Pero para que lo tengan presente, recapitulando, no existe la patente mundial, las patentes son territoriales. Número 2, se pueden estar infringiendo derechos de terceros en las acciones de exportación, aun cuando ya haya sido el productor, porque puede que no haya observado qué hicieron los demás. Y número 3, muy posiblemente en mercados sofisticados como el mercado japonés les van a hacer las preguntas correspondientes. Identificar aliados asociados. Ya veíamos que una manera podría ser desde el mundo de las patentes, porque así como, por ejemplo, yo me vi en esas gráficas la cantidad de solicitudes y demás, también puedo ver quiénes son los titulares de esos derechos. Y al ver yo quiénes son los titulares de esos derechos, eso me puede mandar dos mensajes. Personas o instituciones con las cuales yo podría relacionarme o podrían estar interesados en adquirir mis productos o mi tecnología, porque ellos también tienen un interés común, o personas con las cuales yo podría hacer codesarrollo o alianzas futuras o de presente. Pero también lo puedo averiguar vía bases de datos de comercio. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí voy a adelantar un poco. Sí, voy a mover un poco. Existen análisis sectoriales que estoy seguro que ustedes han visto, que las aparecen por allí. Y ustedes ponen, por ejemplo, análisis sectorial de aceites esenciales. Y seguramente le van a salir estudios de pronto de algunas de estas organizaciones. Pero eso tiene un costo. No sé si alguno ha visto los precios de esos análisis de mercado. Normalmente pueden oscilar entre $3,000 y yo he visto hasta $17,000 dependiendo del sector. Obviamente, a no ser que uno sea una gran empresa y que tenga una actividad que le permita costear eso, uno lo haría. Hay maneras indirectas de uno hacer el análisis. Es una, observando la información de patentes como veíamos anteriormente, que puedo observar tendencias y también puedo observar quiénes son las personas que están interactuando en ese mercado. O la otra es, existen algunas herramientas que le permiten a uno ver ciertos comportamientos del mercado, sobre todo en el comercio internacional. Voy a mostrarles aquí rápidamente algunas. Estas dos me gustan mucho porque primero son gratuitas, pueden crear un usuario. Segundo, les da una información con cierto grado de profundidad, de pronto no de el nivel tan detallado, pero sí les permite tener un primer acercamiento. Y tercero, son muy fáciles de utilizar. En la presentación están linkeados, están los hipervínculos para que la puedan consultar. Pero básicamente, porque no me da tiempo de buscar, voy a mostrar aquí unas características, les permiten obtener esta información. Por ejemplo, en TradeMap, ustedes a partir de la partida a la arancelaria de la que ustedes tienen de sus productos, que yo estoy seguro que ya todos los conocen, saben cuáles son las partidas arancelarias de sus productos, para cada uno de ellos pueden poner la partida arancelaria, hacia qué mercado van, en este caso el mercado japonés, y les pueden estar entregando información de cuáles han sido los comportamientos en los últimos años en cuanto a consumo, y en algunos casos hasta decirle quiénes son los principales actores dentro del mercado japonés que consumen o que han hecho esas acciones. Es decir, ya le da datos de empresa y en algunos casos
hasta los datos de contactos de la empresa. Entonces, porque esa es la gran pregunta cuando uno va a hacer exportaciones, ¿y a quién le voy a vender? Existen herramientas que le permiten hacer ese primer acercamiento. Y es, yo ya tengo la información de patente que me dice quiénes son titulares de derecho. Y por otro lado, ya tengo quiénes son los consumidores. Si yo cruzo esa data, podría encontrar quiénes son los que hacen el proceso o consumen el producto y adicionalmente si tienen propiedad intelectual. O los que consumen el producto y no tienen propiedad intelectual, entonces puede que haya un eslabón medio y ya uno va profundizando en esa consulta. Eso ya es un poco de vigilancia con inteligencia, pero eso se puede hacer. Entonces, así como les he recomendado buscar patentes, les recomiendo estas dos bases de datos. ¿Cuál es la diferencia particularmente? Bueno, Trademark le entrega esta información. Global Trade, que también es otro esfuerzo de varias organizaciones, entre esas también la OMPI, también está aquí involucrada la OMPI y la OMC, conecta Trademark, coge también la data, tiene la forma de, a partir de Global Trade, conectarse con la data de Trademark. Pero la diferencia es que también me da algunos datos generales de requisitos que deberían estar cumpliendo los productos para esa exportación, bien sean fitosanitarios, bien sea de algunas normas técnicas o de algunos, si los productos son, no necesariamente te llega a decir si los productos son permitidos en el comercio o no, pero sí te da unos primeros indicios. Trademark solamente te hablaba del comportamiento en el mercado, ya este te habla de requisitos. Si bien esto no es propiedad intelectual, hablando claramente con ustedes, ¿por qué se la estamos mostrando? Porque es una forma de comenzar a conectar la data junto con propiedad intelectual para efectos de inteligencia competitiva, que es esa otra parte que también les invito a hacerlo en sus empresas. Y es, pueden hacer con estas herramientas que les estoy mostrando, vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, de pronto no a los niveles súper profesionales, nivel experto, pero sí que les permite a ustedes estar censando el mercado. Otro tema chévere, o que a mí me pareció muy chévere en Global Trade, es que te muestra regularmente cuáles son los tiempos que demora la exportación desde Colombia hasta los países de interés. Entonces eso a nivel de logística les puede servir mucho a ustedes. Si mi producto tiene que ir refrigerado y tiene una vida anaquel, y yo ya sé cuál es el tiempo recurrente que se consume en el transporte, entonces cuánto es el tiempo en verdad en vida anaquel que puede estar teniendo mi producto en las estanterías en esos mercados. ¿Vale la pena o tengo que transformar tecnológicamente mi producto para ampliar la vida anaquel? Esto también les permite a ustedes que cuando vayan a hacer consultas especializadas, sean las preguntas mucho más precisas, bien sea con la agencia de aduana o con personas como nosotros en asuntos de propiedad intelectual. Ya estamos a un nivel más avanzado y digamos que eso también optimiza los resultados de esa consulta o de esa asesoría que podíamos brindar. Bueno, espero que les haya sido útil. Igual como les digo, yo sé que van a tener muchas preguntas. A través de la cámara, bueno, ya tienen los datos de Carlos, a través de la cámara también pueden consultarnos. Para nosotros será un gusto. Y bueno, muchas gracias por el espacio nuevamente. Y no sé si tienen alguna pregunta, no sé si tenemos tiempo para abordar algunas preguntas. ¿Sí? Sí, me causa curiosidad ahorita con el nuevo esquema y figura del operador económico autorizado y este trabajo que se viene adelantando con la DIAN y la OMA. En este caso, bajo una inteligencia artificial para evitar todo ese tema de su facturación, lavado de activos, falsedad marcaria, pero vemos que la DIAN todavía está trabajando con los mismos sistemas informáticos. ¿Qué se ha avanzado? Si hay una articulación donde realmente se pueda mitigar este tema de, digamos, contrabandos técnicos, contrabandos abiertos en todo el trasegar de importaciones y exportaciones. Bueno, pregunta compleja. Primero, no te sabría decir cómo ha avanzado la DIAN particularmente respecto a esas bases de datos. O sea, y haría mal responderte algo respecto a ello. Lo que sí te puedo decir es
nosotros tenemos un área específica que trabaja todo el tema de contrabando y pues antipiratería y antifalsificación, que básicamente aborda todo el tema de contrabando, importaciones paralelas, bueno, todos estos asuntos. Y ellos sí trabajan más que con la DIAN, con la POLFA, que es la Policía Fiscal y Aduanera, que es la que está en fronteras. Y una de las cosas que yo sé que ellos hacen es, además después de tener unos registros marcarios como tal, se tiene que hacer no un registro formalmente hablando, sino como una notificación de la marca ante la policía aduanera para que ellos, en un ejercicio de control que ellos realizan, eventualmente puedan saber si esa exportación o importación es de una persona autorizada para esos fines, según la marca que estén utilizando. Esas son maneras. ¿Cómo trabaja internamente esa área? Pues si tienes alguna duda, algún interés en eso, con mucho gusto te podría conectar con ellos. Ya ellos te dirán cómo lo trabajan y demás, porque además lo hacen no solamente para nacionales, sino para extranjeros. Es más, algunos clientes de Japón trabajan con nosotros para todo el efecto de antifalsificación y antipiratería aquí en Colombia, y ellos se conectan tenemos, digamos, pares alrededor de Latinoamérica. Entonces puede que te voy a poner un ejemplo, la importación no venga para Colombia, pero por algún motivo para en Colombia y después sigue para Chile. Entonces, digamos que la Policía Fiscal colombiana no puede incautarla, pero ya va un primer indicio y nosotros lo que comunicamos a nuestro par en Chile, ojo, va un buque, este buque, ustedes hagan lo correspondiente, a ver allá. Similar podría estar pasando en un tema de exportación, porque podría ser lo mismo, ¿cierto? Un gusto. Bueno, muchísimas gracias.